Y estamos de vuelta a su espacio, el panel de Pablo Román. Hoy tenemos con nosotros al doctor Gerardo Rivas, un eminente jurista de la República Dominicana, catedrático, maestro también, universitario. Y el motivo de que quisimos invitar a este importante profesional del derecho de nuestro país es para analizar los diferentes tópicos en torno a lo que sabemos y es la noticia que está hoy en todos los medios habidos y por haber sobre la variación de la medida de coerción en torno a lo que tiene que ver con los implicados en el caso Antipulpo. Pero vamos a darle la bienvenida, ya sin más preámbulos, al doctor Gerardo Rivas. Bienvenido a su espacio, el panel de Pablo Román, doctor. Gracias, amigo Pablo. De verdad que agradezco la invitación que me hace para participar en este programa, en este panel, y permitirme dar mi opinión, expresar mi opinión con relación a la solución que últimamente se dio al caso que involucra a Alexis Medina y a los demás imputados en el caso Antipulpo. Así que estamos a su entera disposición, distinguido. Vamos a darle entonces de una vez, doctor, ¿qué pasó allí? Porque el pueblo llano ha empezado a comentar que supuestamente acuerdos, de que esta gente ahora van para su casa, pero realmente, ¿por qué este juez toma podríamos decir, esta decisión jurídica? Mire, Pablo y demás integrantes del panel, amigo Frederick, mire, nosotros nos hemos ido acostumbrando a que cuando los casos penales tienen implicaciones con hechos de corrupción administrativa, la atención de la ciudadanía y de la prensa se posa sobre el discurrir de estos procesos. Usted dice el pueblo llano, pero ojo, en el caso no, las opiniones ni siquiera han venido del pueblo llano, sino de una prensa que fija tanto su atención en estos casos porque de alguna manera no se expresan opiniones de tipo jurídico, de tipo legal, sino opiniones que en gran medida están matizadas por malquerencias políticas, por intereses de otra naturaleza. Sin embargo, lo que sí debe conocer el pueblo dominicano es que la decisión que adoptó el magistrado juez del séptimo juzgado de la instrucción se justifica en las circunstancias de que la investigación penal del caso en específico ha llegado al término de los 18 meses que establece la ley como plazo máximo de la prisión preventiva. Y lo planteo de este modo porque es importante que el pueblo dominicano sepa que en el caso, ese plazo de 18 meses, plazo máximo de la prisión preventiva, es un plazo legal, establecido por la norma. De modo que el juez no incurre en ningún tipo de falta ni de condescendencia con los imputados al tomar este tipo de decisión. Es la ley la que le dice, si llegados los 18 meses el Ministerio Público no ha logrado traducir la situación de la investigación preparatoria a lo que se espera, que es que en ese plazo el Ministerio Público pueda lograr lo que se llama en doctrina un título de ejecución penal, en el sentido de que el legislador dominicano ha sido bastante claro cuando ha establecido plazos para que el Ministerio Público concluya su investigación penal. En el caso de la especie, a ellos le dieron unos plazos y las medidas se ha estado
revisando cada 3 meses como establece la norma. Y el juez, en cada ocasión que revisó de manera obligatoria como establece la norma, decidió dejarlos con la medida originalmente impuesta. Ahora, ya han transcurrido 18 meses y el Ministerio Público no ha presentado sus actos conclusivos y por lo tanto, por esa situación, se justifica en derecho que se haya cambiado la medida de coerción de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, la colocación de un dispositivo electrónico que en gran medida lo que sirve es para asegurar a la autoridad de que los ciudadanos afectados por las medidas se mantengan dentro del lugar y de los perímetros autorizados. Yo pienso que en el caso al juez no se le debe, digo yo, ni cuestionar ni criticar por la medida que ha adoptado. Tampoco al Ministerio Público, porque a final de cuentas el Ministerio Público ha estado haciendo su trabajo. Quizás la complejidad del caso, no sé qué es lo que ha impedido que después de 18 meses no hayan podido presentar sus actos conclusivos, que en el caso de la especie, y conforme ellos lo han planteado, porque de esto incluso han hecho alarde, tenemos un caso blindado refiriendo a que tienen las pruebas que estiman necesarias para finalmente conseguir una sentencia condenatoria por los hechos que se investigan. Doctor, para orientación de nuestro público, ¿cuántos tipos de medidas de coerción establece la justicia dominicana? El Código Procesal Penal nuestro, en el artículo 226, lista 7 medidas de coerción y están establecidas o listadas de manera consecuente, en el sentido de que, si usted observa, las medidas se van desplazando hasta llegar a la número 7, que es la de la prisión preventiva, y eso se organiza de ese modo en orden a que al momento de que se evalúe la necesidad, que es lo primero que hay que determinar, la necesidad de la imposición de una medida de coerción, y una vez establecida la necesidad de la imposición de la medida de coerción, porque los hechos que se imputan o que se investigan son verificables, que se disponen de pruebas o evidencias, aunque se habla de prueba, hasta ese momento es evidencia, porque las pruebas adquieren tal categoría cuando ya han sido incorporadas finalmente al juicio oral, pero las evidencias que puedan servir para mostrar que los imputados, los investigados, guardan algún nivel de responsabilidad con los hechos, de vinculación con los hechos, y el llamado peligro de fuga. Entonces se imponen las medidas de coerción, pero hay 7 medidas, y la idea es de que no se acuda necesariamente y siempre a la número 7, que es la prisión preventiva, y no por casualidad el legislador dominicano la ha colocado en el numeral número 7. Es porque el legislador dominicano espera que el juez, al momento de imponer la medida, considere si con alguna de ellas, las menos gravosas, se puede garantizar la realización del proceso penal, que es para lo que están organizadas las medidas de coerción. Son medidas instrumentales que tienen el propósito de asegurar que él o los imputados se presenten al proceso penal, al juicio oral, que el proceso se realice sin las dificultades que suponen investigados en libertad. Sin embargo, el populismo penal, y pienso yo a veces, los mismos fiscales aún colocados en la posición de que les resultaría más fácil iniciar un proceso de investigación sin tener al imputado bajo medida de coerción, que de por sí las medidas de coerción condicionan el proceso y le ponen presión a los fiscales. No es igual usted, fiscal, siendo, digo yo, consciente de su situación que maneja, consciente, y decimos algunos abogados litigantes, y en mi caso, que soy académico, soy profesor de la materia, entiendo que a veces, bajo algunas circunstancias, lo mejor que el Ministerio Público puede hacer es, en la inteligencia de que al inicio
de la noticia criminis se pueda tener pocas informaciones respecto de los hechos, quién los cometió, quiénes están investigados. A veces lo mejor es iniciar la investigación sin la necesidad de llegar a presentar a los imputados a las medidas de coerción, porque las medidas de coerción le imponen presión al Ministerio Público. Y por eso pasa lo que está pasando en este caso, que no es el único. Son frecuentes las medidas que adoptan los jueces de instrucción, los jueces de control, que es como funciona y funcionó y operó en el caso del juez del séptimo juzgado. Doctor, escúcheme, muy interesante eso que usted plantea, y nosotros que también somos estudiosos del derecho, hemos visto como, a diferencia de nuestro país, por ejemplo en Estados Unidos, se investiga, la persona ni siquiera sabe que lo están investigando, la persona está en libertad y de repente puede pasar un caso hasta de 10 años en adelante y esa persona es arrestada, pero ya no hay prueba. O sea, ya no hay forma de que esa persona presente síntomas o puntos de inocencia contra todas las pruebas que tiene el Estado contra él. En efecto. Entonces, aquí usted lo que plantea es que se hace todo lo contrario. Aquí se hace lo contrario. Se lleva al mediatismo, al populismo, la persona se apresa, pero todavía las pruebas no están recolectadas en demasía. Las estadísticas judiciales nuestras muestran varios casos en los que las circunstancias han recomendado, el buen juicio ha recomendado que el Ministerio Público inicie su investigación sin la necesidad de interferir en las libertades de los investigados. Cuando el Ministerio Público logra avanzar a un punto de investigación y de obtención de evidencias que le aseguren que tiene su caso bien blindado, bien agarrado, es siempre mejor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Mire, nosotros tenemos las reglas del Código Procesal Penal, le dicen al Ministerio Público, usted puede iniciar su investigación de manera secreta, sin darle informaciones a nadie, Las investigaciones son secretas, sobre todo para los terceros, pero respecto del investigado, una vez usted o lo ha citado con intención indagatoria, o lo ha citado con propósito indagatorio, o de alguna manera ha difundido información de que tiene a una persona en una línea de investigación, ya la investigación respecto de ese ciudadano ya no es secreta. El tema de que se filtró. Sí, en efecto, ustedes recuerdan, aquí tuvimos un caso de mi querida, bueno, siendo mi querida Jenny, porque es mi querida, la quiero muchísimo, es una persona que goza de mis aprecios y yo desde ella. Ustedes recuerdan un caso, una investigación que mi querida Jenny empezó en el caso de Víctor Díaz Rúa, que empezó a subir información a Twitter, y cuando lo llevó al juez de la instrucción le anularon las investigaciones y Víctor Díaz Rúa se liberó en ese momento de eso. No pudieron hacer el proceso porque el código nuestro es claro cuando te dice: usted, si interfirió la privacidad y la libertad ambulatoria del ciudadano, si usted lo citó con el propósito indagatorio, usted tiene necesariamente que dar la información de los hechos sobre los cuales usted lo investiga, y si él le pide a usted que le mantenga informado, si su defensa le pide que le mantenga informado de los avances de la investigación, usted tiene que entregarle las informaciones y abrirle la carpeta, porque eso es parte de sus derechos procesales. Y lo mejor que puede hacer un Ministerio Público es que cuide su caso, mantener al imputado informado de los avances que se obtienen en la investigación, repito, cuando ya usted le ha colocado en la posición de información y ha empezado a tomar medidas que puedan interferir en sus libertades. Doctor, en sus una derechos pregunta, fundamentales. doctor. Sí, cómo no. Hace poco vimos una situación que se presentó sobre su queridísima amiga y estimada Jenny Berenice, donde ella se rehusaba a dar información de una investigación que había, por la cual el Donald Guerrero se había involucrado.
entonces juristas que lo representaban decían que era un derecho de él poderle, que se le suministre eso, y que eso también era parte de lo que es una medida de coerción. Entonces eso también es algún debate. Queremos saber cuál es su parecer sobre esa situación. Mira, sobre este en particular yo sostengo que hay algunas incomprensiones con la manera en cómo está estructurado nuestro Código Procesal Penal. Ojo, cuando el Código Procesal Penal habla en el artículo 223, creo, si mal no recuerdo, de las medidas de coerción. Se inicia ese el capítulo. Ahí se inicia el título, y ahí inicia el título, incluso que involucra las medidas de coerción del 226. Se inicia el título, y en el capítulo habla entonces de el arresto y conducencia. Donde yo sí creo que el legislador dominicano cometió quizás un error, es que incluyó en ese título la citación. Ojo, si ustedes leen una lectura comprensiva de esa parte, ustedes verán que el legislador dice: el fiscal o el juez, cuando sea necesario citar a un ciudadano, lo puede hacer. Por eso yo sostengo que la citación por sí misma no puede ser jamás una medida de coerción. Entonces hay juristas que dicen que como la citación es una facultad de que tiene el juez y el mismo fiscal, sí, es el inicio de lo que sería la medida de coerción, porque como usted sabe, no, ojo, eso... Ojo. La citación sí puede ser tenida ya como el inicio de una investigación. Y para los fines del cómputo del tiempo que te da el Código Procesal Penal, desde que usted cita, y así lo ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia, y creo que hasta el Tribunal Constitucional, ya usted tiene en carpeta una investigación penal. Ojo, lo que estoy diciendo es lo siguiente: el título que tú refieres con razón dice sobre otras medidas de coerción antes de llegar al 226. Entonces te habla entonces de el arresto y conducencia que el Ministerio Público puede hacer, pero con orden del juez. El juez te puede citar si se está ocupando de un caso y te citan y tú no vas. El juez de instrucción puede dar una conducencia para que te lleven ante él. Eso ya es una medida que te afecta. Lo que sucede entonces, ¿cuál es su posición ante esa reacción de la fiscal Jenny Berenice? Bueno, antes mira, de rehusarse a suministrar la información. No, ojo. Cuando se dice tiene derecho a acceder a la carpeta, tiene derecho a acceder a la carpeta que contiene las informaciones obtenidas en la investigación. Eso no significa que el Ministerio Público, si dentro de las informaciones que ya dispone, algunas de ellas ameritan un secretismo mayor, pero tiene que justificarlo. En el caso de la especie, yo te digo, porque en el caso de la especie es posible que Jenny no, el Ministerio Público, el fiscal investigador, es posible que ya tenga con relación al caso este en particular un nivel de información, pero que dentro de las cuales algunas de ellas no necesariamente afecten la situación de Donald, sino quizás de otras personas. Donald tiene derecho siempre a acceder a las informaciones. Y entonces usted como jurista... Ahí era que iba justamente, porque ahí es que mucha gente tuvo la duda, o sea, legalmente tiene derecho a saber qué arrojó la investigación sobre él. ¿Qué tiene hasta el momento? ¿Qué tiene hasta el momento sobre mí? Exacto. Entonces, la excusa que dio el Ministerio Público, en el nombre de Jenny Berenice, es que decía que las informaciones estaban muy enlazadas con otras cosas. En efecto. Y que ahí, porque ya se ve el entramado, lamentablemente hubo una filtración, que ahí le haré otra pregunta. Se ve el entramado, entonces era difícil como darle una información sobre lo que recabaron de él, sin que se viera entonces los demás que estuvieran, ¿verdad?, enlazados dentro de esa investigación. Y tal como usted dice, esa era una respuesta que buscábamos, es decir, había que explicarle punto a punto. Mira, yo te puedo decir que yo investigué cuántos cuartos tú tenías en tal sitio, yo investigué una aprobación que tú hiciste, yo investigué tal cosa. Bueno, lo otro no te puedo decir porque amerita o tiene
una investigación En efecto, de esto de lo que se trata es de garantizar los derechos procesales y sobre todo la lealtad procesal. Yo pienso que en el caso de la especie, y asumo que quizás eso es lo que se está dando con el expediente, es que Jenny, digo Jenny porque ella es que tiene a su cargo esa parte, pudiera dejar un documento en el expediente que diga: estamos entregando informaciones relacionadas con este aspecto en particular. Deja un documento donde diga: hay unas informaciones que por tales o cuales circunstancias no se las podemos suministrar todavía. Eso es válido. Sin embargo, mi distinguido Frederick y Joel, Pablo, en estos temas las opiniones son opiniones. Yo siempre le he dicho a mis muchachos, a mis estudiantes de Derecho, en la universidad, le he dicho: usted tiene la misma oportunidad que yo tengo de acceder a la información. El conocimiento hoy no es propiedad de nadie. Eso está ahí. Pero cuando usted escucha opinar a un abogado que está involucrado en un caso, entonces usted tiene que ser cauteloso al asumir la información, tiene que discriminarla, porque no siempre opinamos con base en lo que dice el derecho de manera material, sino lo que nosotros queremos dejar como información y vender como información para que la posición de mi defendido sea más. En tal sentido, doctor, quería hacer una usted pregunta, Pablo, pero en ese mismo orden, escúchame Joel para que tú hagas tu pregunta. ¿Cree usted que le está haciendo daño al proceso el exceso mediático que se ha cernido sobre él? En estos casos específicamente que se habla de corrupción administrativa. Mira, yo te digo, aquí algún día tenemos que empezar a perseguir a los ministerios públicos, y no solo a los ministerios públicos, los que participan de un proceso penal, tienen prohibido difundir informaciones sobre las interioridades del proceso. La investigación preparatoria es secreta para los terceros, siempre, hasta que se presente la acusación. Qué bueno que usted dijera eso. De hecho Joel es su nombre, amigo. Sí, sí. De hecho, aquí tenemos algún día que empezar a reprochar esas cosas y a reclamar. Ahora, ya nosotros tenemos en las estadísticas decisiones de jueces de instrucción que han anulado investigaciones porque filtran informaciones, y se está haciendo muy frecuente en estos tiempos, pero eso es una falta sancionable, e incluso con sanciones que tiene el Código Procesal Penal. Eso no se supone. Doctor, algo que le preocupa a la población, ya terminando el espacio de hoy, ¿tiene el Ministerio Público actualmente capacidad, según su experiencia como jurista y abogado litigante, para llevar estos niveles de casos que, según ellos mismos han manifestado, han expresado en los medios de comunicación, hay inmensidades de pruebas en contra de los imputados? ¿Tiene actualmente nuestro Ministerio Público capacidad para llevar? Tenemos el antipulpo, tenemos el Medusa, tenemos ahora el tema de la red con relación a las expropiaciones del Estado. O sea, nuestro Ministerio Público está preparado para llevar todos estos casos al mismo tiempo. Sí. El Estado Dominicano ha invertido muchos recursos para preparar el Ministerio Público. Quizás puede hacer falta recursos económicos para manejar los procesos de manera oportuna. Eso sí, porque conozco las interioridades de algunos casos y sé que a veces los fiscales, por falta de recursos económicos, no pueden abordar los temas oportunamente. Pero tenemos un Ministerio Público preparado. Sobre todo ese equipo al que pertenece Jenny Berenice tiene muy buena formación académica, muy buena disposición, muy buena orientación, y como dice la doctrina, ellos hacen la tarea para cada caso que les llega. ¿Qué necesito probar y qué necesito para probar? Necesario en cada caso, para que las diligencias y los esfuerzos no se diluyan en diligencias que no tengan nada que aportar al proceso. Y ese equipo está preparado. Yo Doctor Gerardo Rivas, para nosotros, tanto para Joel, Frederick
y un servidor, Pablo Román. Ha sido un placer tenernos aquí en este espacio, decirle que seguiremos conversando porque esto apenas empieza y usted tendrá que tendrá que hacer con nosotros un foro de consulta para irnos orientando a la medida que esto vaya avanzando. Agradezco la invitación y espero que siempre que ustedes entiendan que podemos aportar a los debates de actualidad, cuenten conmigo. Bueno. Solamente me contactan, aquí estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y espero volver pronto. De verdad que sí, doctor Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes por seguirnos una vez más en este su espacio, el panel de Pablo Román. Para Frederick, Joel, Heriberto, Linet González, Joana Atwood, ha sido un placer traerles una entrega más junto a nuestro director Jesús, que está por ahí, y le decimos que ya puede ver esta entrevista, si se la perdió, si está sintonizando ahora, en nuestro canal de YouTube Global 80 HD, donde ahí también podrá ver consulta legal, movilidad urbana, los comentarios internacionales que se han hecho aquí en el día de hoy. Hasta el próximo martes, si Dios así lo permite. Tengan todos ustedes una bendecida noche.